¿Alguna vez has sentido presión para adaptarte a un entorno que no comparte tus valores? ¿Te has preguntado qué tan fácil es contaminarse espiritualmente sin darse cuenta? ¿Puede una decisión tomada en silencio cambiar por completo el rumbo de una vida? Daniel 1 nos presenta a un joven lejos de su tierra, de su familia y de todo lo que conocía, enfrentando un sistema diseñado para absorberlo, redefinir su identidad y moldear su carácter. Babilonia no intentó destruirlo de inmediato. Primero intentó integrarlo, hacerlo sentir cómodo, ofrecerle privilegios y normalizar aquello que Dios no aprobaba. Pero ¿qué hizo Daniel cuando nadie lo estaba obligando directamente? ¿Por qué decidió no contaminarse cuando hacerlo parecía inofensivo y hasta conveniente? ¿Qué ocurre cuando alguien honra a Dios en privado antes de ser probado en público? Este capítulo revela una verdad poderosa. La fidelidad no comienza cuando la presión es evidente. Comienza cuando el corazón ya ha decidido. Daniel no esperó el momento crítico para elegir. Propuso en su corazón mantenerse fiel aún en un entorno que no honraba a Dios. A lo largo de este estudio descubriremos cómo una sola decisión, tomada en lo secreto y sostenida con sabiduría, activó el favor de Dios y cambió el destino de un joven en medio de un imperio poderoso. La pregunta no es si Babilonia existe hoy, la pregunta es, ¿qué has decidido en tu corazón cuando nadie te obliga, pero todo te invita a ceder? La fidelidad no comienza en el palacio, comienza en el corazón. Daniel 1 no inicia con una hazaña pública ni con un milagro visible. Comienza con una decisión silenciosa, tomada en un contexto profundamente adverso. Daniel no estaba en el templo ni rodeado de líderes espirituales. Estaba en Babilonia, un sistema diseñado para moldear su identidad, diluir su fe y absorberlo culturalmente. Es precisamente en ese entorno donde se revela la autenticidad de su fidelidad. La grandeza de Daniel no comienza cuando Dios lo exalta, sino cuando decide internamente mantenerse fiel sin garantías visibles de recompensa. Nadie lo estaba obligando directamente a contaminarse. La presión era sutil, progresiva y cómoda. El tipo de presión que suele pasar desapercibida y que, por eso mismo, resulta más peligrosa. Daniel discierne que ceder en lo pequeño abre la puerta a perder lo esencial. Aquí se manifiesta una verdad central. La fidelidad auténtica no depende de la supervisión externa, sino de la convicción interna. Daniel no actúa por miedo al castigo, ni por deseo de reconocimiento, sino por reverencia a Dios. Su obediencia nace del corazón y se sostiene aun cuando nadie observa. Esa decisión interior precede a cualquier manifestación pública del favor divino. El texto afirma que Daniel propuso en su corazón, lo que implica intención, determinación y claridad espiritual. Daniel no improvisa su fidelidad, define su identidad antes de que Babilonia intente redefinirla. Esto muestra que las batallas espirituales decisivas se ganan antes de que la tentación se presente, cuando el corazón ya ha establecido límites claros. Además, Daniel no condiciona su fidelidad a un cambio de circunstancias. No espera salir de Babilonia ni un entorno favorable para obedecer. Su integridad no depende del ambiente. Esta actitud revela que la fidelidad verdadera no necesita condiciones ideales para manifestarse. Se vive donde Dios coloca a la persona. La decisión de Daniel tampoco es impulsiva ni emocional. Es una convicción madura, que demuestra que la fidelidad no depende de la edad, sino de la profundidad del compromiso con Dios. Daniel entiende que la contaminación espiritual no comienza con grandes actos de rebelión, sino con concesiones aparentemente pequeñas que erosionan la identidad espiritual. Esta parte establece un fundamento claro para todo el capítulo. Las decisiones tomadas en lo secreto moldean el destino. Antes de que Dios honre públicamente, el corazón decide en privado. Antes de la promoción, hay fidelidad sin aplausos. Antes de resistir grandes pruebas, existe una convicción firme de no contaminarse. Un joven fiel en medio de un sistema que busca redefinirlo. Daniel 1 se desarrolla en uno de los momentos más críticos de la historia de Judá. Jerusalén ha sido sitiada, el templo saqueado
y los jóvenes más destacados del pueblo han sido llevados cautivos a Babilonia. No se trata solo de un traslado forzado, es una estrategia cuidadosamente diseñada para desarraigar la identidad espiritual del pueblo de Dios y reemplazarla por la cultura del imperio. Babilonia no funcionaba solo como una potencia política, sino como un sistema espiritual contrario a Dios. Su objetivo no era únicamente dominar territorios, sino transformar mentalidades. Por eso seleccionan jóvenes inteligentes, saludables y con potencial, como Daniel y sus compañeros. El plan era claro: educarlos, alimentarlos, reentrenarlos y convertirlos en servidores leales del rey, desligados de su herencia espiritual. El cambio de nombres es una señal clara de esta estrategia. Los nombres hebreos de Daniel y sus amigos reflejaban su relación con Dios, pero en Babilonia les asignan nombres relacionados con dioses paganos. Esto no era un simple formalismo administrativo, era un intento de redefinir su identidad desde la raíz. Cambiar el nombre era cambiar la narrativa de quiénes eran y a quién pertenecían. Además, el programa de formación incluía idioma, literatura y costumbres babilónicas. Todo apuntaba a una asimilación completa. Babilonia no necesitaba destruir físicamente a estos jóvenes. Necesitaba que olvidaran quiénes eran. Y esta es una de las estrategias más sutiles del sistema: no atacar directamente la fe, sino diluirla lentamente hasta que pierda su fuerza. Espiritualmente, el exilio podría haber sido interpretado como abandono divino. Muchos pudieron pensar que Dios ya no estaba con ellos. Sin embargo, el libro de Daniel revela una verdad poderosa: Dios no abandona a su pueblo aunque esté en tierra extraña. La presencia de Daniel en Babilonia no es señal de derrota espiritual, sino de propósito divino. Dios sigue obrando incluso dentro de sistemas que no lo reconocen. Este contexto hace aún más significativa la decisión de Daniel. No era fácil mantenerse fiel cuando todo el entorno presionaba en sentido contrario. No había templo, no había sacrificios, no había estructura espiritual visible, y aún así, Daniel conserva su fidelidad. Esto demuestra que la verdadera fe no depende de estructuras externas, sino de una relación interior con Dios. Daniel 1 nos muestra que Babilonia no representa solo un lugar geográfico, sino un modelo de pensamiento que busca acomodar la fe, redefinir valores y normalizar lo que Dios no aprueba. El peligro no está solo en la persecución abierta, sino en la integración cómoda que lleva a la pérdida gradual de convicciones. Esta parte del estudio establece un principio clave: Dios puede levantar a sus siervos en medio de cualquier sistema sin que pierdan su identidad, siempre que el corazón permanezca fiel. Daniel no negó su origen, no negoció su fe, y no permitió que la cultura redefiniera su relación con Dios. Así, el contexto histórico y espiritual de Daniel deja claro que la fidelidad de Daniel no fue accidental. Fue una respuesta consciente en medio de un sistema diseñado para borrar su identidad. Y esa fidelidad sostenida en un entorno adverso es el terreno donde Dios comienza a manifestar su favor. El enemigo no siempre ataca con persecución, muchas veces seduce. Babilonia no intentó destruir la fe de Daniel con amenazas directas ni con violencia inmediata. Su estrategia fue más inteligente y peligrosa: la seducción progresiva. El sistema no le pidió a Daniel que negara a su Dios, sino que aceptara beneficios que aparentemente no tenían consecuencias espirituales graves. Este es uno de los métodos más efectivos para debilitar la fidelidad: normalizar lo que contamina. La comida del rey no era solo un privilegio culinario, representaba participación en la mesa real, dependencia del sistema y, posiblemente, involucramiento en prácticas contrarias a la ley de Dios. Al aceptar ese alimento, Daniel no solo satisfacía una necesidad física, entraba en una relación de compromiso espiritual y cultural. La contaminación no siempre comienza con grandes pecados visibles, sino con pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Este punto revela una verdad profunda: la contaminación espiritual rara vez se presenta como algo peligroso al inicio. Se presenta como una oportunidad, una ventaja, una adaptación necesaria para sobrevivir.
El sistema no le dijo a Daniel que abandonara su fe. Le ofreció comodidad a cambio de flexibilidad, y esa flexibilidad es la puerta por donde la identidad comienza a diluirse. Babilonia entendía que, si lograba cambiar los hábitos diarios de estos jóvenes, eventualmente cambiaría su forma de pensar, y con el tiempo, su lealtad. La comida diaria era una herramienta constante, no un evento aislado. Esto nos enseña que lo que permitimos de manera cotidiana moldea nuestro carácter más que las grandes decisiones ocasionales. La contaminación también opera de manera gradual, no exige una entrega total de inmediato. Pide solo un pequeño ajuste, una excepción, una adaptación. El peligro está en que cada concesión reduce la sensibilidad espiritual, lo que al principio genera conflicto interior. Con el tiempo puede convertirse en algo normal. Por eso Daniel entiende que ceder una vez abre la puerta a ceder siempre. Este pasaje nos muestra que la verdadera batalla espiritual no siempre se libra en escenarios extremos, sino en decisiones aparentemente simples. El enemigo sabe que no necesita derribar la fe de golpe, si puede erosionarla lentamente. Y Babilonia funcionaba exactamente así, integrando, acostumbrando y redefiniendo. Daniel discierne que aceptar la comida del rey no era un asunto menor, aunque otros jóvenes podían verla como un privilegio o incluso como una bendición. Daniel ve el trasfondo espiritual. Su sensibilidad no proviene del temor, sino de una convicción clara. No todo lo que el sistema ofrece conviene al que quiere honrar a Dios. Esta parte del estudio nos confronta con una realidad actual. La presión para contaminarse raramente viene con amenazas abiertas. Viene disfrazada de oportunidades, aceptación, progreso y comodidad. Y el verdadero peligro no es la oposición frontal, sino la adaptación silenciosa que debilita la identidad espiritual. Daniel 1 nos enseña que la fidelidad no consiste solo en evitar el mal evidente, sino en discernir y rechazar aquello que compromete la relación con Dios, aunque parezca pequeño o socialmente aceptable. La convicción interior que sostiene la fidelidad, Daniel 1 alcanza aquí su núcleo espiritual. El texto no dice que Daniel reaccionó por impulso, ni que decidió en el último momento. Dice que propuso en su corazón. Esta expresión revela una decisión firme, consciente y previa. Daniel no espera estar rodeado de presión extrema para elegir. Ya había definido su postura interior antes de que la situación lo obligara a hacerlo. Proponer en el corazón implica algo más profundo que una preferencia personal. Implica alinear la voluntad interna con los valores de Dios, aun cuando hacerlo implique renunciar a beneficios visibles. Daniel entiende que la fidelidad no comienza en lo externo, sino en lo invisible. Lo que se decide en el corazón termina manifestándose en la conducta. Esta decisión también muestra que Daniel no se dejó gobernar por el miedo ni por la conveniencia. Estaba lejos de su tierra, bajo autoridad extranjera y sin garantías de protección humana. Aún así decide mantenerse fiel. Esto demuestra que la verdadera integridad no depende de circunstancias favorables, sino de convicciones arraigadas. Daniel no negocia su relación con Dios para asegurar comodidad temporal. Otro aspecto clave es que Daniel decide no contaminarse, no simplemente no participar. Él reconoce que aceptar la comida del rey no era un asunto neutral. Comprende que la contaminación espiritual no siempre es inmediata, pero siempre es progresiva. Por eso corta el problema de raíz. Daniel no juega con los límites, los establece claramente. Esta parte del texto también nos enseña que la fidelidad auténtica requiere anticipación espiritual. Daniel no espera a ver hasta dónde puede llegar sin caer. Decide de antemano que no cruzará esa línea. Esta anticipación es una señal de madurez espiritual. El corazón que ya ha propuesto obedecer no necesita negociar constantemente con la tentación. Además, la decisión de Daniel no nace del orgullo ni del deseo de diferenciarse, sino del temor reverente a Dios. No busca demostrar superioridad espiritual, sino guardar su relación con Dios en medio de un entorno hostil. Esta motivación es clave, porque protege la fidelidad de convertirse en legalismo o arrogancia. Esta parte confronta directamente la manera en que
Muchos enfrentan la presión espiritual hoy. En lugar de proponer en el corazón, muchos improvisan decisiones según el momento, el entorno o la conveniencia. Daniel nos muestra que la fidelidad sostenida es el resultado de decisiones profundas tomadas antes de la prueba. Daniel 1 deja claro que la honra de Dios en la vida de una persona comienza cuando el corazón decide ser fiel, aun cuando nadie obliga, nadie observa y nadie garantiza recompensa inmediata. Esa decisión silenciosa es el fundamento sobre el cual Dios edificará todo lo que viene después. Obedecer a Dios con sabiduría y respeto. Daniel demuestra que la fidelidad verdadera no se expresa con confrontación innecesaria ni con actitudes desafiantes. Aunque su decisión era firme e innegociable, su manera de actuar fue sabia, respetuosa y llena de discernimiento. Daniel no irrumpe, no acusa, no se impone. Él propone, y en esa forma de actuar se revela una madurez espiritual profunda. El texto muestra que Daniel habló con el jefe de los oficiales con prudencia. No exige un trato especial, ni se presenta como superior espiritualmente. Reconoce la autoridad que está sobre él, y al mismo tiempo, no traiciona su convicción. Esta combinación es poderosa: fidelidad sin arrogancia, convicción sin violencia, obediencia a Dios sin desprecio por la autoridad humana. Aquí se rompe una idea equivocada muy común: creer que para ser fiel hay que ser conflictivo. Daniel demuestra lo contrario. Su fidelidad no nace del orgullo ni del deseo de provocar. Nace de un corazón alineado con Dios y se expresa con mansedumbre. Esta actitud no debilita su postura, la fortalece, porque la sabiduría abre puertas que la confrontación cierra. Daniel entiende algo clave: la autoridad no es el enemigo. El verdadero conflicto no está en las personas, sino en el sistema espiritual que busca contaminar. Por eso no lucha contra el funcionario, sino que dialoga con él. Y Dios honra esa actitud, dándole gracia delante de quienes tenían poder sobre su vida. Este punto revela un principio espiritual importante. Dios respalda la fidelidad que se expresa con sabiduría. Daniel no sacrifica su convicción para mantener la paz, pero tampoco sacrifica la paz para demostrar su convicción. Se mantiene firme sin perder el espíritu correcto. Esta es una marca clara de madurez espiritual. La fidelidad sin rebeldía también protege el testimonio. Una postura correcta con una actitud incorrecta puede dañar la causa de Dios. Daniel no quería solo mantenerse puro. Quería honrar a Dios incluso en la forma en que defendía su decisión. Y eso produce algo poderoso: el respeto de quienes no compartían su fe. Esta parte del capítulo nos enseña que la manera en que decimos no es tan importante como el no mismo. Daniel no compromete la verdad, pero tampoco adopta una postura agresiva. Confía en que Dios puede obrar incluso dentro de un sistema que no lo honra, sin necesidad de romper todo a su paso. Aquí se establece un modelo para el creyente actual: vivir en un mundo que no comparte la fe sin contaminarse, pero también sin aislarse ni volverse hostil. Daniel muestra que es posible mantener convicciones firmes y al mismo tiempo relaciones respetuosas. La fidelidad de Daniel no genera rechazo inmediato, genera oportunidad, y esa oportunidad abre el camino para que Dios muestre su respaldo en la siguiente etapa del relato. Cuando la fidelidad es puesta a prueba y Dios responde, después de que Daniel expresa su decisión con sabiduría y respeto, la fidelidad deja de ser solo una convicción interna y se convierte en una prueba concreta. El jefe de los oficiales acepta una propuesta clara: 10 días, un tiempo corto, medible y observable. Esto muestra que la fe verdadera no se queda solo en declaraciones espirituales. Se vive en acciones reales. La prueba de 10 días no era simbólica, era un riesgo real. Si Daniel y sus compañeros se debilitaban, el responsable podía perder su posición o incluso su vida. Esto añade peso a la escena. La fidelidad de Daniel no solo lo involucra a él, sino que afecta a otros. Aún así, Daniel no retrocede. Confía en que honrar a Dios no traerá vergüenza, sino respaldo. Aquí se revela algo importante: la fe auténtica no exige resultados inmediatos, pero confía en el carácter de Dios durante el proceso.
Daniel no sabe cómo terminarán los 10 días. No tiene garantías visibles. Lo único que tiene es una convicción firme y una confianza profunda en que Dios honra a quienes lo honran. El periodo de prueba también nos enseña que Dios muchas veces permite tiempos de evaluación, no porque dude, sino porque quiere que su respaldo sea evidente incluso para quienes no creen en Él. Los 10 días hacen visible lo invisible. La fidelidad que comenzó en el corazón ahora puede ser observada externamente. Cuando termina la prueba, el resultado es claro. Daniel y sus compañeros se ven mejor, más saludables y más fuertes que los demás. Este no es un triunfo humano ni un argumento dietético. Es una señal del respaldo divino. Dios honra una decisión tomada por fidelidad, no por conveniencia. Este momento establece un principio espiritual poderoso. Cuando la fidelidad es probada, Dios se encarga del resultado. Daniel no defendió su decisión con discursos largos. Dejó que Dios hablara a través de los hechos. El respaldo divino silenció cualquier duda y abrió el camino para lo que vendría después. La prueba de los 10 días también enseña paciencia. La honra de Dios no siempre es instantánea, pero siempre es oportuna. Dios permite el proceso porque el proceso fortalece la fe y hace evidente su intervención. La fidelidad que resiste el tiempo se convierte en testimonio. Esta parte del capítulo nos muestra que Dios no ignora las decisiones fieles, aunque al principio parezcan pequeñas. Una elección correcta, sostenida con perseverancia, puede producir un impacto visible que cambia la percepción de quienes observan. Daniel no pidió que Dios demostrara nada, simplemente obedeció. Y en ese acto silencioso de obediencia, Dios se manifestó con claridad. La honra divina supera cualquier recompensa humana. Después de la prueba, el texto da un giro claro. Dios interviene directamente. La Escritura no dice que Daniel y sus amigos se hicieron sabios por su disciplina, ni que destacaron solo por su esfuerzo. Dice que Dios les dio gracia, conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Esto marca una diferencia crucial entre el éxito humano y la honra divina. La fidelidad de Daniel no lo dejó limitado. Lo colocó en una posición de distinción sobrenatural, mientras Babilonia ofrecía educación, entrenamiento y formación intelectual. Dios añadió algo que ningún sistema puede impartir: discernimiento profundo, claridad espiritual y sabiduría verdadera. El conocimiento que Dios da no es solo acumulación de información, es entendimiento con propósito. Aquí se revela un principio esencial. Dios no compite con el sistema, lo supera. Daniel y sus compañeros aprendieron lo que Babilonia enseñaba, pero no fueron formados por Babilonia en su interior. Dios los capacitó para sobresalir sin perder su identidad. Esto demuestra que honrar a Dios no limita el crecimiento, lo dirige correctamente. En el caso de Daniel, el texto añade algo especial. Dios le dio entendimiento en toda visión y sueños. Esto no era parte del currículo babilónico. Era una capacidad espiritual que lo distinguiría durante toda su vida. Dios no solo lo sostuvo, lo preparó para un propósito mayor que aún no se manifestaba completamente en el capítulo 1. Esta parte muestra que la honra de Dios no siempre es inmediata en forma de promoción visible, pero sí comienza con capacitación interior. Antes de levantar públicamente a Daniel, Dios lo equipa internamente. La fidelidad en lo pequeño abre el camino para responsabilidades mayores. También es importante notar que esta gracia no fue exclusiva para Daniel como individuo, sino que alcanzó a sus compañeros. La fidelidad personal puede generar impacto colectivo. Una decisión correcta no solo protege a quien la toma, sino que puede bendecir a quienes caminan a su lado. Este momento del relato corrige una idea equivocada. Pensar que mantenerse fiel a Dios significa quedarse atrás. Daniel demuestra lo contrario. La fidelidad no estanca, posiciona, no a la manera del mundo, sino conforme al propósito de Dios. El favor divino no anula la preparación, la eleva. Esta parte nos confronta con una verdad actual. Muchos buscan destacar adaptándose al sistema, pero Daniel destaca sin contaminarse. Su ventaja no fue la flexibilidad espiritual, sino la fidelidad sostenida, y Dios responde dándole lo que ningún sistema puede producir:
gracia delante de autoridades, claridad mental y sabiduría que trasciende lo aprendido. Daniel 1 nos muestra que cuando alguien honra a Dios en lo oculto, Dios lo honra con capacidades visibles, no para exaltar al hombre, sino para cumplir un propósito que irá mucho más allá de una etapa temporal. Vivir santidad en medio de Babilonia sin aislarse ni contaminarse. Daniel 1 no presenta a un joven que huye del mundo, sino a uno que vive dentro de un sistema contrario a Dios, sin permitir que ese sistema lo forme por dentro. Esta es una enseñanza crucial para la vida actual. Babilonia no es solo un imperio antiguo, representa cualquier entorno que presiona para relativizar valores, diluir convicciones y normalizar lo que Dios no aprueba. Vivir santidad en medio de Babilonia no significa retirarse del mundo ni adoptar una actitud de rechazo hacia quienes piensan distinto. Daniel participó en la educación, aprendió el idioma, comprendió la cultura y cumplió con sus responsabilidades. Sin embargo, estableció límites claros en aquello que comprometía su relación con Dios. Esto nos enseña que la santidad no es aislamiento, sino discernimiento. La aplicación comienza con decisiones diarias aparentemente pequeñas. La fidelidad rara vez se pierde de golpe. Se erosiona cuando se toleran concesiones constantes. Daniel nos muestra que vivir santidad hoy implica decidir de antemano que no es negociable, incluso cuando nadie vigila y cuando adaptarse parece más fácil. También implica valentía espiritual silenciosa. Daniel no predicó en las calles ni confrontó públicamente el sistema, pero su vida habló con claridad. La santidad bíblica no necesita escándalo para ser firme. Se expresa en coherencia, integridad y constancia. Es una fidelidad que no grita, pero tampoco se esconde. Vivir santidad en medio de Babilonia también requiere sabiduría relacional. Daniel fue respetuoso, prudente y humilde. No usó su fe como arma, sino como fundamento. Esto nos enseña que es posible mantener convicciones firmes sin destruir relaciones, honrar a Dios sin despreciar a las personas. Esta aplicación confronta una tentación común: creer que la santidad solo es posible en entornos protegidos. Daniel demuestra lo contrario. La santidad verdadera se prueba precisamente en ambientes hostiles, donde obedecer a Dios tiene un costo real, y es ahí donde la fidelidad adquiere mayor peso espiritual. La vida de Daniel también enseña que la santidad sostenida produce influencia. No fue su discurso lo que lo distinguió, sino su coherencia. El mundo puede no compartir la fe, pero respeta la integridad constante. Una vida sin contaminación termina generando confianza, respeto y oportunidades que Dios utiliza para su propósito. Esta parte nos invita a examinar nuestra propia Babilonia, los espacios, hábitos y presiones que buscan moldear nuestras decisiones. Vivir santidad hoy no es un llamado a perfección externa, sino a integridad interna sostenida por una decisión firme. Daniel 1 nos recuerda que es posible vivir para Dios en medio de cualquier sistema, siempre que el corazón haya decidido no contaminarse. Esa decisión diaria es la que preserva la identidad espiritual y prepara el camino para que Dios haga algo mayor. La promoción viene de Dios, no de Babilonia. Daniel 1 deja claro que la fidelidad no fue solo una decisión moral, fue una decisión espiritual con impacto visible. Daniel y sus compañeros no quedaron simplemente salvo de la contaminación. Dios hizo algo más profundo, los distinguió. Y esa distinción no fue accidental ni resultado de simple disciplina humana. Fue honra divina. El relato muestra que, al final del tiempo de formación, los jóvenes son presentados ante el rey. Este es el momento en que Babilonia evalúa si su estrategia funcionó. Es la prueba final del sistema. Pero allí ocurre algo que el sistema no puede controlar. Dios hace que los fieles sobresalgan. El texto afirma que el rey los halló mejores que todos los demás. No ligeramente mejores, sino de manera evidente. Su capacidad, su comprensión y su sabiduría eran superiores. El sistema quería formar servidores útiles para el imperio. Pero Dios estaba levantando instrumentos con propósito mayor. Babilonia pretendía moldearlos para su agenda, pero el favor de Dios los posicionó por encima de las
expectativas del mismo sistema que intentaba absorberlos. Aquí se establece un principio poderoso. Dios puede usar el escenario del mundo sin permitir que el mundo sea el dueño del resultado. Daniel no se contaminó para ascender, y aún así ascendió. Esto confronta una mentalidad muy común, la idea de que para avanzar hay que negociar convicciones. Daniel demuestra lo contrario. La fidelidad no reduce posibilidades, las redefine bajo el gobierno de Dios. Esta honra divina también tiene una característica especial. Produce permanencia. El capítulo menciona que Daniel permaneció hasta el primer año del rey Ciro, lo cual marca algo más que longevidad histórica. Muestra que la honra de Dios no es un momento breve, sino un respaldo sostenido. Lo que el sistema otorga puede ser temporal y frágil. Lo que Dios da tiene estabilidad porque está conectado a su propósito. La honra de Dios también tiene una dimensión silenciosa, no siempre se presenta como aplauso inmediato, pero siempre se manifiesta como respaldo real. En Daniel, ese respaldo se ve en su influencia, en su posición, en su capacidad y en el respeto que recibe. Dios no solo lo preserva, lo establece. Este punto del estudio nos enseña que hay una diferencia entre éxito y honra. El éxito puede ser producto de estrategia humana. La honra es el respaldo visible de Dios sobre una fidelidad invisible. Daniel no buscó ser exaltado, buscó mantenerse limpio, y el resultado fue que Dios mismo se encargó de levantarlo. Esta parte confronta la raíz de muchas concesiones espirituales actuales. Muchos se contaminan por temor a quedarse atrás. Daniel muestra que la promoción más sólida ocurre cuando la fidelidad se mantiene, incluso si el camino parece más difícil. Porque cuando Dios decide honrar, el sistema no puede impedirlo. Una decisión que marca generaciones. Daniel 1 nos muestra que el destino de una vida no siempre se define por grandes actos visibles, sino por decisiones internas tomadas en silencio. Daniel no comenzó su historia con poder, autoridad ni reconocimiento. Comenzó con una convicción firme en medio de un entorno adverso. Y esa convicción fue suficiente para que Dios escribiera una historia que trascendió generaciones. La decisión de no contaminarse no fue un acto aislado, fue el fundamento de toda su vida espiritual. Daniel entendió que ceder en lo pequeño compromete lo grande, y que la fidelidad verdadera no se negocia según el contexto. Su integridad no dependió de estar en Jerusalén, ni de tener un templo cerca. Dependió de un corazón decidido a honrar a Dios, aún en Babilonia. Este capítulo revela una verdad inalterable. Dios honra a quienes lo honran, no siempre de manera inmediata, pero siempre de manera firme y duradera. Daniel no buscó promoción, pero fue promovido. No buscó destacar, pero fue distinguido. No buscó adaptarse para sobrevivir, pero Dios lo sostuvo y lo levantó por encima del sistema que intentó absorberlo. La honra de Dios sobre Daniel no fue solo personal. Alcanzó a sus compañeros, impactó a autoridades, influyó en decisiones de reyes y se extendió a lo largo de años y reinos. Todo comenzó con una sola decisión tomada en el corazón. Esto demuestra que la fidelidad individual puede producir impacto colectivo y legado espiritual. Daniel 1 deja claro que la integridad no es una carga que limita, sino una llave que abre puertas que el sistema no controla. La fidelidad no empobrece el futuro, lo protege. Cuando alguien decide vivir sin contaminación espiritual, Dios se encarga de sostener, capacitar y posicionar conforme a su propósito. Este capítulo no presenta una historia idealizada, sino un modelo realista y alcanzable. Daniel no fue perfecto, pero fue íntegro. No tuvo control sobre su entorno, pero sí sobre su corazón. Y esa es la lección central. Cuando el corazón decide honrar a Dios, Dios se encarga del resto. Daniel 1 nos deja una herencia espiritual clara. En cualquier tiempo, en cualquier sistema y en cualquier cultura, sigue siendo posible vivir para Dios sin contaminarse. Y cuando esa decisión se mantiene con fidelidad, Dios no solo preserva la vida, sino que la convierte en testimonio duradero. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas,
estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.